Ámbito de vigencia personal de la ley penal. Principio de igualdad ante la ley. El artículo 6 de la Constitución Política del Estado dice: todo ser humano tiene personalidad jurídica, con arreglo a las leyes. Goza de los derechos, libertades y garantías reconocidos por esta Constitución, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica y otra cualquiera. Por su parte, el artículo 5 del Código Penal afirma que en Bolivia la ley penal se aplica a todos los habitantes sin distinción. Empero, se presentan casos en los que por la función que desempeña una persona es necesario que previamente se la someta a un proceso denominado por el profesor Soler antejuicio, es decir, el privilegio procesal por el cual se establecen determinadas condiciones extraordinarias para el procesamiento de una persona. Pero en otros casos tampoco se aplica la ley a determinadas personas por disposición del derecho constitucional o del derecho internacional. Inmunidad parlamentaria. En este punto es necesario diferenciar lo que con acierto denominaron indemnidad de inmunidad. La primera importa una total irresponsabilidad, mientras que la segunda requiere del antejuicio. En cuanto a la indemnidad de los parlamentarios, el artículo 51 de la Constitución Política del Estado afirma: los senadores y diputados son inviolables en todo tiempo por las opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones. Este precepto constitucional establece una verdadera indemnidad en favor de los senadores y diputados. La exclusión de responsabilidad penal queda limitada a las opiniones que emitan en el hemiciclo porque se entiende que, como representantes del pueblo, su derecho es irrestricto. Pero esta exclusión no alcanza cuando el parlamentario está fuera de sus funciones. Así, por ejemplo, si comete delitos contra el honor de las personas en la calle o en domicilio privado, no está exento de responsabilidad penal. Lo que habrá en este caso será inmunidad, pero no indemnidad. La naturaleza jurídica de la indemnidad es la exclusión personal de la pena. Jiménez de Azua dice que es una causa de hecho, el de representante del pueblo, no sólo para legislar, sino para hacer la fiscalización de los actos del Poder Ejecutivo, menester preponderante en los regímenes parlamentarios. Con referencia a los grados de participación criminal, siendo indemne el parlamentario en ejercicio de sus funciones, también lo serán los instigadores y los cómplices, tal el caso, por ejemplo, del particular que entrega al parlamentario datos en base a los cuales éste desarrolla un discurso en el que denuncia una serie de irregularidades. La inmunidad parlamentaria, propiamente dicha, se halla señalada por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado, que dice: ningún senador o diputado desde el día de su elección hasta la finalización de su mandato, sin discontinuidad, podrá ser acusado o procesado en libertad, sin previa autorización de la Corte Suprema de Justicia, por 2/3 de votos de sus miembros a requerimiento del Fiscal General de la República, salvo el caso de delito flagrante. En consecuencia, para que el parlamentario pueda ser acusado y procesado, es necesario que la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorice por 2/3 de votos de sus miembros el enjuiciamiento, previo requerimiento del Fiscal General de la República. De esta manera se ha sometido a la justicia ordinaria. Existe una salvedad para el caso de que se presente flagrancia en la comisión del delito, en cuya hipótesis ya no será necesaria la autorización. Hay uniformidad de criterio de que mientras dure el proceso el parlamentario mantiene su condición de tal, porque la autorización se entiende que es para el caso concreto. Una vez que se haya ejecutoriado el fallo, si acaso es condenado, procede el denominado desafuero. En este supuesto pierde definitivamente su condición de parlamentario. La inmunidad parlamentaria se extiende desde el día de su elección hasta la finalización de su mandato sin discontinuidad, y tampoco se suspende durante el estado de sitio.
Tanto la indemnidad como la inmunidad alcanzan al vicepresidente de la República por expresa disposición del artículo 53 de la Constitución Política del Estado. Existe una concepción a la indemnidad parlamentaria y es el caso del artículo 115 de la Constitución Política del Estado, que dice: ni el Congreso, ni asociación alguna o reunión popular pueden conceder facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarle supremacías por las que la vida, el honor y los bienes de los habitantes queden a merced del gobierno, ni de persona alguna, reforzando este principio constitucional. El artículo 122 del Código Penal dice: incurrirán en privación de libertad de 2 a 6 años los miembros del Congreso o los que en reunión popular concedieren al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, la suma del poder público o supremacías por las que la vida, los bienes y el honor de los bolivianos queden a gobierno o de alguna persona. En consecuencia, todos aquellos parlamentarios que incurran en este tipo penal son sometidos a enjuiciamiento penal, pasando, claro está, por los caminos de la licencia parlamentaria que señala la Constitución. Inmunidad diplomática. Por tratados internacionales o por razones de reciprocidad, se concede inmunidad a los representantes de potencias extranjeras cuando cometen delitos. En este caso normalmente se declara el representante persona no grata y es el país al que representa quien los juzga. No parece tener mayores inconvenientes este trato privilegiado. Sin embargo, en la práctica se presentan problemas de difícil solución para establecer a quienes alcanza la inmunidad diplomática. A este respecto, la Convención de Viena del 18 de abril de 1961 sobre relaciones diplomáticas, en el artículo 37, dice: los miembros de su casa gozarán de los privilegios e inmunidades. La inmunidad se extiende a los miembros del personal administrativo y técnico de la misión, con los miembros de sus familias que formen parte de sus respectivas casas, siempre que no sean nacionales del Estado receptor ni tengan en él su residencia permanente. Por su parte, el Tratado de Montevideo de 1940, en el artículo 7 dice: para el juzgamiento de los delitos cometidos por cualquiera de los funcionarios de una misión diplomática y de sus respectivos familiares, se observarán los principios señalados por el derecho internacional público. Por los anteriores textos citados, se puede afirmar que gozan de inmunidad diplomática los embajadores y funcionarios de una legación diplomática, sus respectivas familias si viven en sus casas, y personal administrativo o técnico cuando no fueran nacionales de esta inmunidad, por cuanto su función es meramente comercial y de dar fe de determinados actos. A este respecto adscribo la opinión del profesor Jiménez de Asua, para quien no existe motivo alguno para otorgar esa suerte de inmunidad en la persecución que se reconoce a los agentes diplomáticos cuando se trata de cónsules y vicecónsules que no asumen funciones representativas del país al que pertenecen, salvo en aquellos pueblos que se hallaban sometidos al régimen de capitulaciones. La inmunidad alcanza a los jefes de Estado extranjeros cuando estos se encuentran en territorio nacional. El Código Penal, en el artículo 136, sanciona al que violare las inmunidades del jefe de un Estado o el representante de una potencia extranjera o de quien se hallare amparado por inmunidades diplomáticas. Presidente de la República y altos dignatarios de Estado. El presidente del Estado y los prefectos del departamento procesalmente tienen un trato privilegiado, puesto que el procedimiento lo regula la Ley Especial de Juicio de Responsabilidades. Anteriormente, tanto la parte sustantiva como la adjetiva estaban reguladas por la Ley del 31 de octubre de 1884, reformada por la Ley del 23 de octubre de 1944. Los delitos por los cuales podían ser juzgados son traición a la patria, por violación de las garantías individuales, por malversación de fondos públicos. Los ministros de Estado pueden ser juzgados por los siguientes: traición a la patria, por infracción de texto expreso de la Constitución y las leyes, por malversación de fondos públicos, por hacer más gastos que los presupuestados, por soborno o cohecho en los negocios de su cargo
o en los nombramientos de los empleados públicos de las garantías individuales. El 13 de marzo del 2003, con el número 2045, se ha promulgado la ley que regula el juicio de responsabilidades contra altos dignatarios de Estado. Contiene 5 artículos referentes al ámbito de aplicación de los delitos, el procedimiento, la prescripción y participación, y finalmente disposiciones transitorias. Es una ley abrogatoria de la ley de 31 de octubre de 1884. Habida cuenta de que el comentario es referente solo a los tipos penales y no al procedimiento, es preciso que se establezca la naturaleza jurídica de un juicio de responsabilidades que tiene y otra penal. El juicio político tiene sus orígenes en las prácticas parlamentarias inglesas, donde aparece con la denominación impeachment, y se lo ha establecido para frenar la arbitrariedad de los gobernantes. La penal tiende a imponer sanciones por delito. Desde que el grupo humano comenzó a imponer sanciones por delito. Desde que el grupo humano comenzó a ser gobernado conforme a normas preestablecidas, se inició la consagración legal de garantías personales que lo protegen contra la prepotente arbitrariedad de sus gobernantes. La paulatina conquista de sus derechos y libertades es fruto de varios juicios de responsabilidades. Ya en 1839 se formuló contra el mariscal Andrés de Santa Cruz, juicio que no culminó. Posteriormente, en 1880, se enjuició al expresidente Hilarión Daza, que tampoco tuvo resultado porque el expresidente fue asesinado en Uyuni. En 1932 se culminó el primer juicio de responsabilidades formulado contra el exministro Jorge Mercado Rosales por la Comisión de Malversación de Fondos y Soborno. Finalmente, el exdictador Luis García Meza, después de 7 años de proceso tedioso y largo, fue condenado con otras personas a la máxima pena de privación de libertad. Las leyes abrogadas, a mi juicio, con cierta nostalgia del pasado, en su estructura, eran más sólidas y eficientes que la vigente. Establecían con claridad meridiana, primero los sujetos activos del delito, que eran el presidente y vicepresidente. Segundo, determinaba un procedimiento claro en el que tenía intervención activa el Congreso Nacional. La ley vigente ahora es totalmente distinta a la abrogada. El ámbito de aplicación de toda ley procesal queda delimitado por las 2 coordenadas siguientes. La calidad del imputado, que necesariamente ha de ser presidente, vicepresidente, ministro de Estado o gobernador en función, condición subjetiva, y la naturaleza del delito, que obligadamente ha de estar en relación a haber sido cometido, en ejercicio de sus funciones, condiciones objetivas. En cuanto a la primera coordenada, la Ley 2445 en el artículo 1 establece que son sujetos activos el presidente de la República, vicepresidente de la República, ministros de Estado y gobernadores del departamento. Con referencia a la segunda coordenada, el mismo artículo realiza una enumeración de los tipos penales por los cuales pueden ser enjuiciados, pero lo absurdo aclara que también pueden ser enjuiciados por cualquier otro delito cometido en el ejercicio de sus funciones. Consiguientemente, ha resultado redundante hacer la enumeración por cuanto este último inciso prácticamente vacía toda la parte especial del Código Penal, como delitos que pueden ser sujetos a ser denunciados. También resulta absurdo por cuanto, por ejemplo, si el sujeto activo estafa, roba, viola, hurta, falsifica, realiza manipulación genérica, estaría siendo sometido a un juicio de responsabilidades. Esto es un absurdo. Es mejor por lo que debe ser enjuiciado el infractor. La incoherencia es más perceptible en el artículo 4, ya que su prescripción se estrella contra el principio de la indivisibilidad del juzgamiento y de que la jurisdicción mayor arrastra a la menor. Dice el inciso 2, quienes tuvieran cualquier forma de participación delictiva, las autoridades en la comisión de cualquier delito mencionado en el artículo 1 de la presente ley, sin estar comprendidos en el ejercicio de funciones señaladas en el artículo 118, la atribución quinta de la Constitución Política del Estado, o quienes actúan como instigadores de delitos, serán enjuiciados conjuntamente la causa principal. Sin embargo, a continuación agrega, si no hubieran sido incluidos, serán enjuiciados por la justicia ordinaria de acuerdo a la ley común. He aquí la contradicción.
Actualmente se han formulado una serie de proposiciones acusatorias para juicio de responsabilidades contra exfuncionarios de Estado, incluyendo expresidentes, exministros y exgobernadores. Tanto el Ministerio Público, en su máximo nivel, el órgano jurisdiccional, Tribunal Supremo de Justicia, han detectado una laguna procesal y ante esta duda el Tribunal Supremo de Justicia, a título de consulta sobre la constitucionalidad del artículo 393 del Código de Procedimiento Penal y artículo 5 de la Ley 2445, consultó al Tribunal Constitucional el procedimiento que debía aplicarse en este caso. Quebrado 2005 de 8 de junio del 2005, determinó que en estos juicios de responsabilidad son aplicables las normas del sistema procesal vigente. En consecuencia, la Declaración Constitucional ha ordinarizado un proceso sui generis y consiguientemente, a mi juicio, ha creado un verdadero jurídico que pasó a señalar la reforma de la Constitución Política del Estado de 1994, ha cambiado el procedimiento establecido por la Ley de 18 de octubre de 1944, y en el inciso 5 del artículo 118 textualmente señala: fallar en los juicios de responsabilidad contra el presidente y vicepresidente de la República, ministros de Estado y gobernadores de departamentos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones a requerimiento del Fiscal General de la República, previa autorización del Congreso Nacional, fundada jurídicamente y concedida por 2/3 de estará a cargo de la Sala Penal, y si ésta se pronuncia por la acusación, el juicio se substanciará por las demás salas, sin recurso ulterior. La ratio legislatores era despolitizar el juicio. Por cuenta en vigencia de la anterior ley, la acusación correspondía al Congreso Nacional, desempeñando el papel del Ministerio Público, la Comisión Mixta de Constitución, Justicia y Policía Judicial. Con la nueva ley, y sin apartarse del espíritu del legislador de 1884 y 1994, la facultad de acusación se la confiere a la Sala Penal de la Corte Suprema, debiendo el Ministerio Público cumplir las funciones de requerir en todos los casos que sean pertinentes. El texto constitucional emplea el término sumario porque se pretende que sea un proceso sumario, indudablemente rodeado de garantías que determinen un debido proceso. Las lagunas en sentido de que al aplicar medidas cautelares, la Sala Penal no hay posibilidades de apelación y se puede dar el caso de aplicar todas las normas referentes al procedimiento abreviado, suspensión condicional del proceso, etc. Con la Declaración Constitucional realmente se ha ahondado y no creo que pueda tener un eficaz desarrollo en la forma como se están procesando los juicios de responsabilidad. La incomprensión del juzgador llega al extremo de que el Tribunal Supremo en todas las denuncias y querellas solicita autorización al Congreso Nacional. Este procedimiento también tiene una mala interpretación porque el espíritu de la ley es que se solicite la autorización al Congreso Nacional, en el supuesto de que el sujeto activo se encuentre ejerciendo funciones, para que el poder político le establezca una sanción política, que puede ser inclusive la revocatoria del mandato popular y posteriormente se siga la acción penal ante el Tribunal Supremo de Justicia. Este procedimiento es lo que en doctrina se denomina el antejuicio, pero cuando el dignatario ya ha cesado en sus funciones, no es necesaria la autorización, debiendo entrarse directamente apresuradamente, y no demuestran otra cosa sino un afán legiferante, haciéndole un flaco favor a la democracia, lo que es peor aún cuando el órgano jurisdiccional confunde procedimiento e ignora los principios rectores de una ley especial. En cuanto al procesamiento de ministros, el Tribunal Supremo de Justicia, magistrado del Tribunal Constitucional, consejero de la Judicatura, Fiscal General de la República, como una muestra de incoherencia y de escasísimos conocimientos de técnica legislativa, el 22 de diciembre del 2003, con el número 2623, se ha dictado la Ley Procesal para el juzgamiento de altas autoridades del Poder Judicial y del Fiscal General de la República. Abroga la Ley del 7 de noviembre de 1890. Contiene 2 capítulos, desglosados en secciones, repartidos en artículos,
y está destinado al procesamiento de las autoridades señaladas por delitos establece por la comisión de delitos comunes no vinculados al ejercicio de sus funciones serán juzgados por la justicia ordinaria. El análisis y contenido de esta engorrosa y conflictiva ley es materia de derecho procesal. Lo que sí se puede adelantar es que su aplicación en la práctica va a generar una serie de problemas por cuanto determina que la sustanciación del proceso en la etapa preparatoria debe estar a cargo de la Cámara de Diputados y la del juicio en la Cámara de Senadores. En consecuencia, se convierte en un verdadero juicio político, lo que no es recomendable. Lo más resaltable de la incongruencia es que no determina por qué tipos penales se pueden enjuiciar a estas autoridades, ya que al decir por delitos cometidos en el ejercicio específico de sus funciones, está señalando todo y nada. Lo más aconsejable era especificar las figuras penales porque en realidad son delitos propios, por ejemplo, el prevaricato, la que se haya promulgado esta ley, que vienen a crear más caos y anarquía que la ley de juicio de responsabilidades para altos dignatarios de Estado.